circunstancias que efectivamente en las clases se han hecho. Según dice la universidad, para tener un resguardo frente a la Superintendencia de Educación. Yo creo que es con otra razón, pero bueno, no lo voy a comentar más tampoco, no tiene mucho sentido. Entonces, hoy día en esta clase, como les comenté hace un momento atrás, voy a partir dándole una reseña de lo que es este curso y qué relación tiene con la ingeniería de transporte. Este curso que se llama Mecánica Aplicada 1 toca dos grandes temas. Y por lo mismo, indudablemente que es un curso que no tiene una gran profundidad desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista de las materias que vamos a ver. Porque toca dos cursos o dos temas que habitualmente en otras asignaturas se dan en 2 semestres, incluso en algunas en 3 semestres. Entonces ustedes pueden darse cuenta que la profundidad que tiene este tema aquí es muy acotada. Me explico. Hay una parte que se llama estática, o mecánica estática, como hay muchos libros con ese nombre, o ingeniería mecánica, también, pero que no tiene que ver con la especialidad de ingeniero mecánico. Ojo, en ese detalle. Y otra parte que tiene que ver con lo que se conoce como resistencia a materiales, que también en algunos libros y en algunos textos que yo les voy a comentar, tiene otros nombres. Por ejemplo, se conoce como mecánica de materiales, mecánica de sólidos, mecánica del medio continuo, pero el más simple de todo es resistencia de materiales. Entonces, tomamos los cursos en uno. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si son 2 materias que en los textos se tratan en gran profundidad, aquí los vamos a tratar de ver en un semestre. Eso indica que tanto para ustedes como para mí es una complejidad. Tratar de sintetizar y buscar cuál es lo básico que ustedes deban saber sobre estas materias, desde el punto de vista de un ingeniero de transporte. Independiente que yo soy ingeniero mecánico, de profesión y profesor de la universidad por muchos años, yo tengo que mirarlo desde el punto de vista del uso de estos temas en la ingeniería de transporte. Así que pierdan cuidado que yo no voy a derivar los temas en cosas profundas que tienen que ver con el diseño de ingeniería o con el trabajo del ingeniero de transporte o con ingeniero mecánico, ¿no? Porque no es esa la motivación de este curso. La motivación tiene que ver fundamentalmente con que lo que ustedes van a ver les tenga alguna utilidad desde el punto de vista del desempeño profesional del ingeniero de transporte. Es decir, los temas que yo voy a tratar, de alguna manera, se subentiende que les podrán servir en algún momento de su desempeño profesional para entender algunos fenómenos que tienen que ver fundamentalmente con el equipo de transporte, de cualquiera de los transportes que se trate, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, porque todos esos elementos de transporte están formados por equipos y máquinas o sistemas. Un buque es un sistema complejo, lo mismo que un avión, lo mismo que un camión, lo mismo que un tren, lo mismo que un bus, lo mismo que un automóvil o una bicicleta, por decir algo tan simple. Son todos equipos o maquinarias o sistemas que tienen mecanismos que se basan en principios físicos, indudablemente. Entonces, lo primero es entender que esto es un complemento a lo que ustedes vieron en física, pero aplicado o mirado desde el punto de vista de la ingeniería. En lo que se refiere, por ejemplo, a la estática. En la estática, ¿qué vamos a ver nosotros en este curso? Que en algún momento va a estar disponible o va a estar puesto en el aula para que ustedes tengan claridad en los temas que vamos a tratar. En general, es una aproximación. Vamos a ver fuerzas. Ustedes ya vieron en física fuerzas. Vamos a ver sumatoria de fuerzas, descomposición de fuerzas. Vamos a ver lo que se conoce como estática de partículas, es decir, analizar las fuerzas actuando en un punto concreto, un conjunto de fuerzas. Se llama estática de partículas. Vamos a ver el concepto de momento de una fuerza, es decir, el efecto de tendencia al giro que produce una fuerza aplicada sobre un cuerpo.
Ustedes tienen la experiencia, ¿no es cierto?, en la casa, cuando abren una llave, hacen una fuerza para tratar de hacer girar la llave o la palanca de la llave. Eso produce un giro. Ese giro se llama momento producido por una fuerza. Cuando yo quiero girar el volante de un automóvil o de un camión o de un bus, bueno, ese giro, para hacer ese giro necesito aplicar una pequeña fuerza, con una mano, con las dos. Eso se llama momento de una fuerza. Es decir, las fuerzas pueden producir un efecto de giro, que nunca, que no siempre se traduce en un giro, obviamente, ¿cierto? Ustedes tienen claro que si yo empujo una caja de cartón, hay varias alternativas. La caja que se resbale, la caja que no la pueda mover porque la fuerza que estoy haciendo es muy pequeña, la otra que si la fuerza en la caja la hago a una altura, a mucha altura, a lo mejor la caja en vez de resbalar se va a dar vuelta. Entonces las alternativas del efecto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, un mecanismo, son de todo tipo, son variadas, pero en general tienden a producir un giro. Entonces vamos a analizar qué es lo que es momento de una fuerza. Lo más relevante es la sumatoria de esos conceptos en un fenómeno que ustedes también vieron en física, que es el equilibrio. Primera ley de Newton, equilibrio. Equilibrio visto desde el punto de vista de una máquina, de un equipo, que es necesario que se mantenga en equilibrio. Por ejemplo, una grúa. Una grúa móvil para mover contenedores en el puerto, por ejemplo, tiene que tener estabilidad. Es decir, necesita que no se dé vuelta, es decir, debe estar equilibrada. Cuando yo tomo el contenedor y lo trato de levantar, la idea es que la grúa no se vuelque por el peso del contenedor, por ejemplo. Cuando tengo un cargador frontal, ¿no es cierto?, que levanto un pallet con carga, yo necesito que ese pallet se pueda levantar, ¿cierto?, pero que el equipo no se dé vuelta, ¿de acuerdo? Necesitamos saber cuáles son las fuerzas que actúan en las ruedas, ¿cierto? Por lo menos tener una noción cómo hacemos análisis de equilibrio. Vamos a ver también algo sobre estructuras. En muchos de los equipos de transporte o en sistemas de almacenaje, ustedes se van a encontrar con galpones, eh, algunas vigas o elementos donde la clave es una estructura reticulada, formada por barras formando triangulitos, que es muy probable que algunas veces ustedes la han visto. Ustedes van a tener un aprendizaje básico sobre cómo calculamos las fuerzas en esos elementos, que puede ser una bodega para almacenaje, por ejemplo, donde perfectamente ustedes dentro de la empresa en que trabajen a lo mejor tienen a cargo todos los sistemas de almacenaje. Estamos hablando de transporte de elementos a granel, por ejemplo. Hay muchos equipos que están hechos o formados o hechos de ese tipo, de esa forma, que se usan en los puertos, por ejemplo, para cargar sistemas a granel. Ahora, donde la base de los cintas transportadores es una estructura, ustedes tienen que tener alguna noción de cómo funcionan esas estructuras, cómo se han calculado. Yo entiendo, y lo tengo clarísimo, que ustedes no van a ser diseñadores de esos sistemas, ni tampoco van a ser los que calcularon hoy esa estructura. Pero tienen que tener cierta noción desde el punto de vista del buen uso de esa estructura. De manera que como ustedes se van a desempeñar como jefes, probablemente, porque les guste o no, de partida, van a tener que intervenir en su equipo y estar a cargo de su equipo. Y como ingeniero de transporte, lo más probable es que ustedes sean jefes del equipo de transporte. No sé si hasta el momento les queda claro lo que les estoy comentando. Todo claro. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Ninguna, profe. Un alumno me hace una pregunta si estoy compartiendo alguna presentación. La verdad que no estoy compartiendo ninguna presentación. Se supone que ustedes me están viendo a mí, se supone, y lo que yo estoy tratando de comentarles cuál va a ser el tema del curso, el tema central. Me gustaría que si alguien me lo puede comentar a través del chat, o si me lo comenta directamente, me lo puede decir. Mi intención hoy día, repito, es hacer una pequeña introducción a lo que es este curso, más que hacer una presentación formal de materia, eso va a venir después. Ahora, respecto a lo que les comentaba, los alumnos que yo conozco de transporte, exalumnos que conozco, que he tenido muchísimos durante más de 10 años que he hecho clases en mi escuela de transporte, el contacto con ellos me ha permitido tener noción o claridad respecto a cuál es el desempeño en las distintas áreas de la ingeniería de transporte. Y me he encontrado que indudablemente los temas que nosotros vamos a tocar no son comunes, ni aparecen todos los días, y no en todas las líneas en las cuales se trabajan los ingenieros de transporte. Pero es importante el punto de vista de tener la noción y el tener los fundamentos respecto a temas que son importantes que con ustedes en el futuro desempeño profesional, seguramente como jefes de alguna empresa o de algún equipo o de algún área de la empresa, van a tener que desempeñarse y tener relación con ingenieros especialistas en estos temas. Y la idea es que ustedes tengan nociones de los temas en los cuales tienen que tratar. Les comento un ejemplo. Un exalumno de la Escuela de Transporte trabaja en una empresa de transporte de camiones. Una empresa de camiones que se dedica al transporte de elementos importados. Por ejemplo, que ustedes tienen que haberlo visto muchas veces, camiones que transportan rollos de plancha de acero, que son unos rodillos donde un camión es capaz de llevar 2 hasta 3 de estos rodillos, que es plancha de acero enrollada, rodillos que tienen aproximadamente 1 metro de altura, de diámetro unos 80 centímetros, casi 1 metro de diámetro, y que suelen pesar del orden de las 8 toneladas cada uno. Eso ya le indica que yo ese rollo de acero no lo puedo transportar en un vehículo cualquiera. Un camión puede transportar hasta 3, en algunos casos hasta 4 de esos rollos. Estamos hablando de 30 toneladas aproximadamente. Esos rollos de acero, por lo mismo, por la forma que tienen, que es un cilindro, deben ir muy bien sujetos al vehículo, en este caso un camión. Cadenas y unos ganchos a unos elementos metálicos que están en la carrocería del camión, en los cuales se enganchan estos elementos y además son tensados para evitar que estos rollos de acero, frente a una aceleración del camión o un frenaje del camión, este rollo de acero salga disparado. Deben muy bien sujetos. La pregunta es: ¿quién supervisa ese trabajo? Obviamente que los operarios y el jefe. En este caso el jefe era un ingeniero de transporte, de la escuela de transporte. Y tenían un problema muy habitual. Que estos ganchos o estos pernos donde se engancha la cadena para tensar, que después va tensada, se rompían habitualmente. Estamos hablando de unos soportes o pernos de acero. Estuvimos analizando el caso y llegamos a alguna conclusión. ¿Y por qué para este ingeniero de transporte era importantísimo ese detalle? Porque claro, ustedes pueden entender que no es fácil de resolver
no se puede resolver al momento, el camión que debe transportar esa carga queda inutilizado para llevar ese tipo de carga. Eso implica todo un problema para la empresa, porque si necesita tener en un corto tiempo o tiene compromisos desde el punto de vista de contratos de llevar esa carga a un lugar donde se va a procesar esa plancha de acero y no puede cumplir con los contratos porque se rompió un elemento de acero del camión, es un problemazo para la empresa, obviamente. Y el ingeniero de transporte que está a cargo de esa operación de transporte se ve enfrentado a un problema que no es de su especialidad, pero él tiene que entender cuál es el fenómeno que está sucediendo para poder darle una solución. Probablemente él no va a resolver el problema. No lo tengo muy claro. Pero tiene cierta claridad respecto a cuál es el problema que está produciendo. Para llamar a un especialista que le resuelva el problema y se lo resuelva de manera adecuada, con los conceptos básicos que yo espero que ustedes logren en este curso. Es decir, si ustedes se dan cuenta, no es algo directo con el transporte, pero tiene que ver con los equipos de transporte y los problemas que le genera al ingeniero jefe, en este caso ingeniero de transporte, que está a cargo de las operaciones. Probablemente tiene que ver con la mantención, tiene que ver con la operación, pero al final de cuentas, ustedes, con ingeniero de transporte, en esos casos van a ser el jefe de eso y tienen que tener una respuesta, porque si no el problema se les agrava. Yo no puedo tener una flota de 10 camiones de los cuales tenga 5 inutilizados, porque cada vez que cargo estos rollos de acero se me rompe un elemento, un soporte metálico, porque está mal diseñado, o está mal hecho, o el que hizo, o el que soldó el soporte porque va soldado, probablemente hicieron mal la soldadura. Entonces, la pregunta es, ¿quién revisa eso? Ustedes tienen que buscar una solución. Ustedes no van a hacer un nuevo diseño probablemente, o a lo mejor se les va a ocurrir. Puede ser. A lo mejor tampoco van a hacer un cálculo al detalle, pero tendrían que tener una noción básica de qué es lo que... Y los elementos básicos los vamos a ver en este curso. Y probablemente vamos a ver situaciones parecidas a las que yo les comento. Eso pasa en ese tipo de equipo y pasa en muchos tipos de equipos, donde los elementos son parecidos o semejantes. Entonces, claro, ¿cuál es mi interés? Que efectivamente ustedes tengan un buen desempeño como ingeniero de transporte, tengan nociones básicas sobre cuál es el diseño mecánico y la resistencia a los elementos, para que ustedes, enfrentados a una problemática de ese tipo, tengan una cierta noción o una cierta pista a quién recurrir. Es decir, yo no puedo recurrir a cualquier persona, tendré que recurrir a la persona adecuada porque tengo noción de cuál es el fenómeno que está pasando. En el caso de una grúa, ¿no es cierto?, que por alguna razón habitualmente se nos cortan los cables. Uno puede decir, bueno, ese no es problema mío, es problema del equipo. Sí, pero resulta que usted es el jefe del equipo. Y por tanto, como jefe tendrá que tener alguna idea, ¿cierto? Cuando los operarios le pregunten al jefe qué hacemos. Me imagino que usted no le va a decir, no tengo idea. Es decir, su jineta de jefe se le va a caer rápidamente. Usted tendrá que decir como ingeniero, creo que lo que tenemos que ver es analizar este problema, ver, tratar de tener una noción de lo que está pasando, dígame cuál es la operación que están haciendo, cómo la hacen, y podrán descubrir que a lo mejor es un problema de operación, o a lo mejor es un problema de que el material que están usando no es el adecuado, o que la operación está mal hecha. Por ejemplo, que nos dimos cuenta que el equipo decía carga máxima 5 toneladas y lo estamos usando con 8 toneladas. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, ¿quién es el responsable? Bueno, el jefe. Y si el jefe es un ingeniero de transporte, uno de ustedes, es decir, el problema es del jefe. Porque el jefe tendrá que responder más arriba en la empresa a quien corresponda, por qué no se están haciendo las operaciones, frente a la operación, por qué tengo unos equipos que están parados y no se resuelve el problema. Entonces ustedes tendrán que decir, bueno, el problema que tenemos aquí al parecer es de los cables, porque estamos haciendo mal la operación, ya revisamos el equipo dice que aguanta
5.000 kilos, nosotros estamos poniendo 8.000, ahí ya tenemos un problema. Tenemos que poner en aviso entonces a los operarios que el equipo no se puede usar bajo otras condiciones. Y esa es la labor del ingeniero. Ustedes les van a dar el título de ingeniero. Lo primero que dice en vuestro título es ingeniero. Claro, la especialidad es transporte, pero sí, el transporte involucra muchas cosas. Y no solamente la gestión, que indudablemente es ser fuerte en la carrera de ustedes, lo tengo clarísimo. La gestión es la parte más relevante en la ingeniería de transporte. Pero eso no quita, ¿no es cierto?, que ustedes tengan un desempeño como ingenieros, porque a lo mejor por gestión podrían haber estudiado cualquier otra cosa que tenga que ver con... Por algo se llama ingeniería de transporte. Y de alguna manera está relacionado con los equipos y los elementos que forman el transporte. Eso es un poco lo que yo en principio les quería comentar respecto a cuál es el alcance de este curso. En relación a las materias que vamos a ver, les puedo comentar primero lo que tiene que ver con estática. Ya algo les dije anteriormente. Las fuerzas, trabajar con fuerzas, porque en realidad todo el curso vamos a trabajar con fuerzas, absolutamente todo el curso, porque las fuerzas son las que producen todos estos fenómenos. Las fuerzas me permiten elevar un contenedor. Bueno, no la hago yo, la hace una máquina, pero son fuerzas. Las fuerzas permiten, actuando en un lado o en otro, que ese equipo esté en equilibrio. De una u otra manera, tenemos que verificar que las fuerzas que estén actuando sean las adecuadas y no mayores a las que correspondan, porque si no el equipo se va a romper o se nos va a romper una pieza del equipo. Eso tiene que ver con la resistencia. Entonces, primer tema, fuerza. Que ustedes ya lo vieron en física, vamos a ver. Descomposición y composición de fuerza. Sistemas de partículas en equilibrio. Y cuando digo partículas no me refiero a una cosa pequeñita, sino que me refiero a un elemento conceptual por el cual supuestamente pasan todas las líneas de acción de las fuerzas, que yo las podría juntar en un solo punto. Por ejemplo, el nudo de un sistema de cables, donde tengo dos cables amarrados en un techo, por ejemplo, en distintas posiciones, hago un nudo y de ese nudo colgo un tercer cable para colgar un peso. Ese nudo, o un anillo, donde tengo amarrados todos los cables, produce un punto donde supuestamente la fuerza de todos los cables pasan por ese punto. En este caso tenemos entonces un sistema de partículas en equilibrio. Y ya se los voy a mostrar cuando corresponda a través, obviamente, de una presentación adecuada en algunos de los libros que vamos a usar o en algunos de los puntos que les voy a comentar. Para eso, en la próxima clase, seguramente les voy a tener una presentación en forma concreta. Y los libros que también vamos a usar, probablemente. Ahora bien, también vamos a ver el efecto momento, que también se lo comenté. Las fuerzas producen varios fenómenos. Pueden producir movimiento de un cuerpo, pueden producir deformación de un cuerpo, pueden producir el giro de un cuerpo, etc. Hay muchas alternativas de los efectos que produce una fuerza sobre un cuerpo, sobre un mecanismo. La fuerza aplicada sobre el brazo de una grúa permite levantar el brazo de la grúa. Ahora, ¿cómo levantamos ese brazo? Bueno, hay varias alternativas. Puede ser por un medio de sistemas de cable, podría ser por un sistema de cilindro hidráulico, que es bastante habitual por lo demás. Y todo eso configura un sistema. Entonces ustedes tienen que saber calcular el momento que producen las fuerzas respecto a un punto cualquiera. Por lo demás es un tema muy simple. Todo esto lo vamos a ver en un solo plano. Ustedes se van a encontrar con los libros donde esto avanza a sistemas tridimensionales. No, nosotros vamos a trabajar sencillamente en un solo plano, para no hacer más complejo el curso y además porque tampoco tenemos mucho tiempo para tratar estos temas. Para llegar al tema de equilibrio, donde vamos a aplicar la primera ley de Newton, para ver los sistemas en equilibrio. En este curso solamente vamos a ver sistemas en equilibrio. No vamos a ver nada que tenga que ver con movimiento. Eso
lo dejamos para el curso de mecánica 2. Aquí solamente sistemas que están estáticos, sin movimiento, o eventualmente se mueven a constante, que es la condición de la primera ley de Newton. Sistemas estáticos, sin movimiento, o con movimiento de velocidad constante. Eso en cuanto al capítulo de equilibrio. Y anexo a eso, probablemente vamos a ver un capítulo de estructuras o armaduras, que son elementos formados por triángulos, con barras formando figuras triangulares, que se usan en diversos equipos, como por ejemplo cintas transportadoras, donde la armazón metálica es una estructura formada por elementos triangulares, que permite entonces tener brazos de gran extensión, donde se mueve una cinta transportadora que permite, por ejemplo, dejar material a granel en la bodega de un buque. Me interesa que tengan alguna noción sobre ese cálculo de estructura, que por lo demás se dan cuenta que es sumamente simple. Probablemente veamos algo sobre cálculo de centros de gravedad, y fundamentalmente eso sería lo que vamos a ver en la parte de estática. Y en la parte de resistencia a materiales, que también se conoce como mecánica, vamos a ver el concepto de esfuerzo, que es muy parecido al concepto de presión, prácticamente igual, además usa las mismas unidades, y ahí vamos a ver varios tipos de esfuerzo. Esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión. Cuando un cable, ¿no es cierto?, sometido a una fuerza, yo lo tenso, lo que estamos haciendo es producir internamente en el material lo que se llama un esfuerzo de tracción. Enseguida vamos a ver esfuerzo de compresión, que es lo similar, pero en forma inversa. Vamos a ver esfuerzo de apoyo o esfuerzo de contacto, que tiene que ver fundamentalmente con cargas apoyadas sobre una superficie, que generan una alta presión en una superficie. Por ejemplo, el caso de los rollos de acero que yo les comentaba, que yo no los puedo colocar sobre cualquier superficie, porque si la superficie es muy débil, la superficie se va a romper por efecto de la gran presión que genera ese rollo de acero, que tiene poca superficie, pero tiene un peso muy grande. Ustedes recuerden de física que la presión es fuerza partido por área. Por lo tanto, si la fuerza es muy grande y el área es muy pequeña, la presión es muy alta. Y eso genera problemas, indudablemente. Ese es el concepto que vamos a ver entonces de esfuerzo de apoyo. También vamos a ver el concepto de esfuerzos de corte. Hay elementos muy usuales en mecanismos donde se produce el fenómeno de corte del material por efecto de una fuerza. Es decir, que el material se tiende a cortar, algo parecido a que si colocáramos un cuchillo va a cortar el material, pero se corta debido a las fuerzas que están actuando sobre el elemento que está restringido a deformarse y por tanto se tiende a cortar antes de deformarse. Esfuerzo de corte. Lo van a entender cuando veamos los ejemplos. Enseguida vamos a ver algo sobre las características de los materiales. Es decir, ustedes van a ocupar, por ejemplo, en los equipos, material acero, muy común. Casi todos los equipos de transporte en alguna parte tienen acero. En el caso de los aviones se usa mucho aluminio. Bien. Bueno, el acero es un material súper común, pero hay que saber cómo funciona el acero cuando le aplicamos una fuerza. Y para eso entonces aparece lo que es el concepto de conocimiento de los materiales, el problema del comportamiento elástico de un material y el comportamiento plástico. Aunque parezca extraño, un elemento de acero cuando le aplica una fuerza, por ejemplo un cable, se va a estirar, semejante a lo que le pasa a un elástico, con la diferencia, indudablemente, que en el caso del cable, la percepción de lo que se deforma no es fácil verlo a simple vista. Hay que tener un elemento que permite medir la deformación.
A diferencia de un elástico que yo con la mano lo puedo tirar y con una pequeña fuerza voy a ver que se estira. Los cables de acero todos se estiran cuando le aplicamos una fuerza. La gracia está, ¿cierto? Y eso ustedes lo van a entender cuando veamos el fenómeno, yo se lo explique, que un cable de acero se puede estirar con cierto rango. Si le seguimos aplicando fuerza, ese cable se va a seguir deformando, pero con un problema. Parte de la deformación va a quedar permanente. Es decir, ese acero pasó a lo que llamamos nosotros en ingeniería, pasó al estado plástico. Se comporta como un plástico. Es decir, una vez que se deformó, ya no puede volver a su tamaño original. Indudablemente que ese es un fenómeno que no puede suceder, a no ser que nosotros intencionalmente querramos eso. Casi todos los equipos que ustedes van a usar funcionan en el rango elástico. ¿Me explico? Los equipos se deforman. Un camión, cuando le coloco carga, la plataforma del camión se va a curvar, se va a flectar, porque está formada con vigas. Las vigas se curvan. Pero ese camión, una vez que yo le saque la carga, va a quedar de la misma forma. Ustedes podrán entender que si yo le aplico carga, las vigas del camión se curvan. Y una vez que le saque la carga y quedaron curvadas, ese camión ya no me sirve. Obviamente. Entonces, vamos a entender por qué hay que trabajar, o cuándo se trabaja en la zona elástica de un material o en la zona plástica. Fenómenos que también dependen de la temperatura, pero eso ya es un poquito más complejo desde el punto de vista de los materiales. Y lo que yo estoy comentando sucede con todos los materiales. Todos los materiales van a sufrir en algún momento algo de deformación. ¿De qué va a depender? De la cantidad de fuerza que yo le aplique. Entre más grande la fuerza que le pueda aplicar a un material, la posibilidad de que la deformación sea mayor y sea perceptible es más alta, indudablemente. Es lógico pensar que si yo con la mano aprieto un trozo de acero, yo no voy a percibir que el acero se deformó, porque la fuerza que hice es muy pequeña. Ahora, la pregunta es, ¿se deformó el acero? Sí, efectivamente yo creo que se deformó. El problema es que, ¿cómo lo cuantificamos? Lo más probable es que no lo podamos cuantificar. Esos temas son los que vamos a tratar. Después, una vez que veamos entonces las características materiales, vamos a ver lo que se denominan esfuerzos de seguridad. ¿Cómo sabemos nosotros que un cable de una grúa está trabajando en la zona segura? Ustedes con ingeniero de transporte podrían determinarlo, sí, pues, efectivamente, porque no es muy complejo saberlo. Y es importante que lo sepan, porque si ustedes se encuentran con equipos de los cuales se conocen, a lo mejor van a tener que comprar cables para reemplazar a otros. ¿Cómo ustedes van a saber si efectivamente lo que están adquiriendo para la empresa? Porque usted está a cargo de la adquisición, usted es el ingeniero, y usted decidió comprar esos cables que efectivamente son los adecuados, si son temas que en este curso vamos a tratar. Con el ejemplo súper simple. No miren esto como algo demasiado complejo, se van a dar cuenta que no es tan complejo como parece ser. En los libros que yo voy a comentar es probable que esto pareciera ser más complejo. Lamentablemente no hay un libro que apunte a este curso. Porque no hay libros que apunten a juntar las dos materias. Yo me recuerdo alguna vez, hace muchos años atrás, haber visto un libro que juntaba los dos, pero nunca más lo vi. Y lamentablemente no tengo ese texto. Entonces yo les voy a indicar cuáles son los libros y cuáles son los temas y en qué página están los temas que ustedes tienen que estudiar. En eso voy a ser súper asertivo en decirles, miren, estudien solamente esto. No lo estudien porque no es lo que nosotros vamos a utilizar. De manera que no pierdan tiempo estudiando cosas que efectivamente a mí, por el nivel del curso y la profundidad que le quiero dar, no es importante. En eso pierdan cuidado, que yo no voy a ir a pedirles cosas más allá de lo que corresponde. En ningún momento. Me interesa que las cosas que vamos a ver, que no son muchas, efectivamente las aprendan
y las entiendan que son importantes desde el punto de vista de desempeño profesional futuro. Yo creo que en la carrera ustedes más adelante van a ver muy pocas cosas más de esto, o aplicaciones de esto. Quizás en algunos de los cursos que tienen ustedes de máquinas, sistemas motrices, otras cosas, no me acuerdo actualmente el título preciso, donde les van a enseñar algunos tipos de equipos, de máquinas o motores, probablemente en algún momento se van a recordar de lo que vieron en este curso. Lo más probable es que muy poco. Lo importante, repito, que estas cosas que van a ver, que no son muy profundas, son importantes desde el punto de vista de tener una buena imagen de ingeniero y sepan orientarse respecto a cualquier problemática que aparezca cuando ustedes se estén desempeñando profesionalmente. Ya saben más o menos de qué se trata. Y por último, saben dónde algo podrían encontrar información. Que a lo mejor ustedes no lo van a resolver en forma concreta y precisa, probablemente no. O a lo mejor sí, no lo sé. A lo mejor se van a atrever a hacerlo. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que sepan identificar cuál es la problemática, sepan conversar y entender lo que le está proponiendo el ingeniero que quiere resolver el problema y que no les metan el dedo en la boca, digámoslo derechamente. Porque cualquiera le podría contar un cuento respecto al fenómeno. Y por ignorancia ustedes van a decir, bueno, será. Pero a lo mejor no es esa la respuesta, a lo mejor la respuesta es mucho más simple que ustedes creen. Y si ustedes entienden algo del fenómeno, van a poder dialogar sin ninguna dificultad con el que va a resolver definitivamente el problema. También vamos a ver algo sobre torsión. La torsión es un fenómeno que se produce en un material cuando yo le aplico un momento y hago que eso se tuerza. Por ejemplo, yéndome a un extremo, el eje de la hélice de un buque, por efecto de las fuerzas que actúan sobre la hélice y las fuerzas que hace el motor del buque para hacer girar la hélice, el eje de la hélice, que es de acero probablemente, se tuerce. Es decir, ese cilindro que puede tener perfectamente 20 centímetros de diámetro o 30 centímetros, a lo mejor es un tubo, a lo mejor es perforado, pero no importa, tiene 20 o 30 centímetros de diámetro, se tuerce. Al igual que cuando uno estufa una toalla, ¿se han dado cuenta? Y la toalla forma una especie de cilindro largo y cuando yo lo tiendo a girar para estrujarlo, se tuerce el género. Bueno, el acero también se tuerce, por si acaso. Que no es fácil percibirlo, obviamente que no es fácil, depende de la fuerza que hagamos, que se traduce en un momento actuando sobre el eje. Eso es torsión. También vamos a ver algo sobre flexión, porque obviamente yo tengo un camión donde el soporte principal son dos grandes vigas que están apoyadas en las ruedas del camión. Sobre esas vigas va la plataforma del camión. Toda la carga sobre la plataforma del camión se transmite a las vigas, a las dos vigas del camión, una a cada lado. Y esas vigas, por efecto de la carga, se van a curvar, se flectan. Y ahí están produciéndose algunos fenómenos. Yo les voy a comentar cuáles son los fenómenos que se producen, cuáles son, cuál es la forma que tienen esas vigas, cuál es el comportamiento de ellas, pero no vamos a profundizar a un nivel que permita diseñar una viga. No es la idea de este curso, ni mucho menos. Pero por lo menos que tengan nociones de qué es lo que pasa en ese elemento, que es capaz de soportar cargas en un fenómeno de transporte. Vamos a ver algo sobre cilindros sometidos a presión. Es muy común que se utilicen camiones, se utilicen vehículos de distinto tipo, se utilicen buques para transportar ya sea líquidos o a veces gas, que es más complejo. Pueden ser gases que pueden tener alta presión y esos gases se transportan en elementos cilíndricos, elementos tipo cilíndricos con extremos curvos, como es un estanque de gas licuado, por ejemplo, domiciliario, o sencillamente la bombona de oxígeno de gas licuado que ustedes tienen en la casa.
Entonces, yo les voy a mostrar cómo se calculan esos elementos, que son fórmulas muy simples, bajo algunos criterios de simplificación del problema, porque obviamente los estanques de muy alta presión, de grandes presiones, tienen un cálculo distinto, pero los estanques de gas común sometidos a presiones no muy altas son muy fáciles de calcular. Es importante que ustedes tengan una noción de cómo funcionan esos estanques. Y lo más importante, que tengan la noción que efectivamente ahí se producen esfuerzos en las planchas del estanque, cuáles son las condiciones en que funcionan esos estanques, de manera que ustedes puedan percibir que a veces es importante hacer una revisión de los estanques, fijarse qué es lo que hay que revisar, aunque ustedes no sean especialistas, y cuáles son los fenómenos que se pueden producir cuando yo transporto esos elementos en un buque o en un camión. ¿O qué podría suceder frente a algún tipo de accidente con esos estanques? ¿Por qué resisten la presión? ¿Cuál es la seguridad que tienen esos estanques? ¿Cuáles son los elementos que ustedes tienen que fijarse cuando hagan una revisión? Si aparentemente los estanques son adecuados. ¿Cuándo los estanques hay que repararlos sí o sí? Aunque ustedes no lo van a reparar, indudablemente. Pero ustedes como jefe van a tener que darse cuenta que ese estanque requiere reparación, requiere una revisión. Ustedes pedirán los especialistas que corresponden y podrán conversar con el especialista respecto a qué es lo que está pasando en el estanque, qué solución le van a dar y por qué esa solución ustedes van a creer que efectivamente es razonable. Eso es a grandes rasgos, ¿cierto?, los temas que yo quiero hablar en este semestre con ustedes. Sobre esto hay una altísima cantidad de información. Mis clases, y aunque sean online, apuntan fundamentalmente a que yo les voy a explicar estos temas, voy a resolver sus dudas, pero en la parte de estudio corre por parte de ustedes. Yo no quiero hacer mi clase para pasarle la materia, por si acaso se los comento. Mi estilo no es preocuparme de pasar la materia. Hay muchos colegas que les gusta el tema, si ellos están preocupados de pasar la materia. Yo no estoy preocupado de pasar la materia. Yo estoy preocupado que la materia que yo les voy a entregar, ojalá la aprendan, porque ese es el objetivo al final del curso, que ustedes aprendan los temas que yo les voy a mostrar, porque si no podríamos hacer una charla sencillamente, como la de hoy día. No es la idea es que ustedes aprendan los temas. Pero la parte de contenido a mí no me preocupa mucho. Los contenidos están disponibles. Esa es una de las grandes ventajas de este siglo XXI. Los contenidos están disponibles en la nube, como se dice. En mi tiempo yo no tenía ni nube, ni tenía disponibles los contenidos, porque ni siquiera había libros. Y los libros había uno que otro y estaban en inglés, por lo menos. Yo soy del tiempo que no había fotocopiadora. Obviamente que tampoco se conocía la calculadora, ni menos el celular. Pero ustedes tienen una ventaja enorme comparativa con nuestros tiempos. Pues nada que ver. Ustedes tienen disponibles todos los contenidos de todas las ciencias a un clic. ¿Me explico? Ustedes en Google, pongan el título y aparece una cantidad de información fabulosa sobre lo que ustedes quieran. Entonces, esa ventaja tienen que sacarle provecho, absolutamente. Muchos de los temas que vamos a tocar están en YouTube. Hay profesores que a lo mejor lo hacen mejor que yo, que hacen una clase particular sobre un tema en YouTube. Por lo tanto, ustedes no deben tener ninguna dificultad con buscar los contenidos, de acuerdo a lo que yo he explicado en clase. Pero mi objetivo es que ustedes aprendan. Yo quiero ser intermediario entre el contenido y ustedes, ayudarlos a que aprendan. Porque mi objetivo es que ustedes aprendan esto. Si no, no tiene sentido hacer el curso, porque si es pasar los contenidos, bueno, yo podría hacer un set de diapositivas, colocárselo en el aula, y bueno, y ustedes vean lo que hagan con las diapositivas. Pero no es mi objetivo. Yo no tengo transparencia por si acaso, le informo de antemano. Nunca le he usado, y menos para poner los contenidos de la materia. Los contenidos están en los libros, está en YouTube, está en Google, está en cualquier buscador, en Yahoo, si ustedes quieran, que más les haga como.
Ahí están los contenidos. Yo les voy a orientar en eso. Y les voy a dar la pista de cuál es la profundidad que yo les quiero dar. Y por eso que son importantes, de alguna manera, que ustedes no estén atentos a las clases. Si no pueden en algún momento estar presentes en esta clase, como tengo idea de muchos de ustedes presentes, ya me van quedando 29, algunos se aburrieron, los puedo entender, a lo mejor pensaban que ya yo iba a pasar algunos contenidos hoy día. Me van a disculpar, pero hoy día no tenía los contenidos disponibles. Yo quería conversar con ustedes primero. Y antes de terminar la clase quiero escuchar algunas opiniones de ustedes al respecto. Eso en cuanto a lo que es el curso y cuál es mi filosofía respecto a cómo yo enfrento el curso. ¿Estamos? Yo no quiero centrarme en los contenidos. Y si no alcanzamos a pasar toda la materia que yo les comenté, tampoco me preocupa mucho. Porque en la medida que ustedes tengan los conocimientos básicos, que yo creo que son los fundamentos de este curso, la verdad que a ustedes, si les interesara el tema, podrían profundizarlo por su parte. Siempre soy convencido que toda persona, si le interesa el tema, va a tener la capacidad para abordarlo. O indudablemente. Todas las personas tienen suficientemente desarrollada su inteligencia para abordar por su cuenta las cosas que realmente les interesan en algún momento. Ya sea porque les interesa personalmente o porque desde el punto de vista profesional sí es importante que lo sepan. Saben dónde buscar los contenidos, los podrán entender, a lo mejor si saben los conceptos básicos que la universidad de alguna manera les está entregando. Por lo tanto, yo eso no lo voy a discutir. Ya depende de ustedes. Ustedes son los actores de este cuento, no yo. Yo soy el profesor no del curso, no soy el artista del curso. Los artistas son ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer el guión, hacer la película y terminar bien la película, con un buen final. En cuanto a la evaluación, les comento lo siguiente. Tengo planificado para el semestre, primero, 2 pruebas online y una tarea. Este conjunto de evaluación vale un 50%. El examen vale otro 50%. Ahora, las condiciones para llegar al examen son bastante simples. Tener como mínimo nota de presentación un 3. Y como nota de exhibición un 5. Estas son las condiciones. Indudablemente que aquellos alumnos que tengan buen desempeño en este semestre, Pero, tuvieron puras notas azules, profe, cercanas al 5. Bueno, a lo mejor en una de esas situaciones particulares, a final del semestre o al día del examen, yo les podría decir que a lo mejor podrían no dar el examen. profe, Pero repito, eso es una condición muy particular. ¿me ¿Alguien escucha? tiene algo que comentarme? Sí, que dijeron que toda la asignatura de Sí, exhibición iba a ser de 4 o 5, por el tema esto de que todo es online. eso es en cuanto a la evaluación. Probablemente van a haber algunas otras cosas adicionales que yo se las voy a comentar en el aula, se las voy a colocar en el aula. Y por el momento yo voy a dejar la grabación, voy a terminar con la grabación de esta exposición, de esta charla que he tenido con ustedes en realidad por hoy día, antes de entrar en la próxima clase ya en materia, de forma concreta. Voy a dejar la grabación y una vez que deje la grabación podemos conversar o ustedes me pueden comentar algunas de las cosas que yo les he dicho. Nos vemos entonces en la próxima clase. Después de esta grabación podemos seguir conversando sobre